Dios les bendiga, mis amados, una vez más. Agradecido con el Señor de estar aquí compartiendo su buena palabra, su preciosa palabra. Dios es tan maravilloso, amados hermanos, que cada vez que nos levantamos de nuestra cama, de nuestro lecho de descanso, Él siempre está ahí dándote fuerza en tus piernas, dándole vigor a tu cuerpo, dándole esa oportunidad a tus ojos de seguir abiertos y mirar sus maravillas. Diariamente el Señor te permite estar con los tuyos, con tus amigos, con tus hermanos, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, y eso es algo para agradecerle grandemente al Señor y no solamente agradecer de palabra o de labios, sino que para estar en comunión con Él. Esto es una oportunidad tan maravillosa, hermanos, porque recordemos que hay muchos entre nosotros que ya no están con esta enfermedad tan horrible que vino a arrasar gran parte de la población en nuestro país, en el mundo entero, lo que es el COVID. Muchas personas ya no las tenemos cerca, ya no están con nosotros, incluso familiares, hijos, hermanos, parientes, particulares. Pero hoy estamos aquí nuevamente, un día más, un día nuevo que hay que darle la gloria al Señor, un día domingo tan precioso. No solamente los domingos tenemos que rendirnos al Señor, sino que día y noche, dice la palabra que día, tarde y noche oraré y Él escuchará mi voz. En todo momento tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, porque solo Él nos da la fuerza, solo Él nos da las ganas de vivir, solo Él pone ese querer y el hacer en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo secular, en nuestros hogares, para con nuestras esposas, también nuestros esposos, nuestros hijos. Dios es tan maravilloso. En esta mañana doy gracias al Señor por estar aquí delante de ustedes una vez más. Tengo un apunte tan hermoso aquí, un apunte que me gustaría leerlo, explicarlo, y poco a poco hay versículos hermosos para poder estudiar. Voy a empezar y el tema de esta mañana es el monte de la justificación. Pero la justificación, ¿qué es? Muchos se preguntarán qué es la justificación, ¿ok? La justificación implica ese aspecto del perdón de los pecados, pero también la elevación, ¿ok? La justificación no solamente es el perdón de los pecados, sino que implica elevación también. La elevación es subir, elevarse. Vamos a explicar paso a paso este tema tan maravilloso. Me llamó la atención, es un apunte que tengo aquí y vamos a desarrollarlo poquito a poquito. Seguramente nos vamos a tardar un poquito, pero hoy es un día para entregárselo al Señor, ¿okay? Implica el perdón de los pecados, la elevación, santificación y renovación del hombre. Sobre las causas de la justificación afirma la gloria de Dios y de Jesucristo, así como la vida eterna a finalidad de un final de vida eterna. Ok, me gustaría que si tienen su Biblia, por favor vamos a ir paso a paso, porque tenemos que ser muy obedientes a la Escritura. Se preguntarán, pero sí cuesta la obediencia, cuesta realizarla, ponerla por obra. Claro que sí cuesta. Pero por eso nos dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente. Estás en el mundo, pero yo estoy contigo en el mundo, te dice el Señor. ¿Ok? Como yo he vencido al mundo, tú también lo puedes vencer. En mi nombre solamente, dice Jesús. Abriendo nuestra Biblia, vamos a ir a Romanos 5:1. El tema, el monte de la justificación. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De este versículo nos debe llamar la atención la palabra justificados. Justificado, que significa sin falta. Justificado significa sin falta. Debemos saber que ya nos quitaron todas las situaciones que nos ponían carga, que nos hacían quedar descalificados, y ahora ya no hay nadie que nos acuse. Ahora somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Pero esto no es fácil.
Tener paz para con Dios no solo es que levantamos nuestras manos y ya estamos listos, no, para nada que ver. Sino que fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Recordemos que estar en paz con Dios no implicó solo levantar las manos y decirle Señor aquí, Señor acá y que ya y perdóname. No, tenía que haber un sacrificio. Tenía que haber el sacrificio del Cordero perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. No solo es que levantamos nuestras manos y estamos listos, para nada que ver, hermano, sino que fue por medio de nuestro Señor Jesucristo en esa enseñanza. Nos dedicaremos a explicar esto. Cuando en la Biblia se nos habla de la ley, debemos saber que esta contiene 613 preceptos. Y la ley es como un jarrón de cristal, donde si se falla en un punto, se falla en todo. Y lo podemos encontrar en Santiago 2, versículo 10. La ley es hermosa si se usa para lo que Dios la hizo. La ley es justa, santa y buena, pero la ley está para manifestar la santidad de Dios. Escuchemos bien, la ley básicamente está para manifestar la santidad de Dios. El Antiguo Testamento, hablamos de la ley. Ok. Y la pecaminosidad del hombre. Para poder entender la justificación, utilizaremos los montes. Para llegar por último al monte de la justificación. Ok, primer punto. Vamos al monte Sinaí, que significa monte de la ley. O sea, simboliza el monte de la ley, el monte Sinaí. El monte Sinaí es el monte de la ley, es el pacto de Dios con el hombre. A este monte bajó el Señor en los días de Moisés y le dijo, pon todo por escrito, le dijo el Señor a Moisés. Escribe los mandamientos. En este monte Dios le dio al pueblo los 10 mandamientos, lo que se llama también la Torá. Y solamente con estos 10 mandamientos es bastante la carga, porque no hay uno solo que lo pueda cumplir. O sea, el Señor nos dio los 10 mandamientos, pero dígame usted, ¿quién ha cumplido los 10 mandamientos? Es mucha carga. Siempre si hacemos las primeras 9, siempre fallamos en la 10. Si hacemos la última bien, fallamos en el principio. Entonces es algo, hermano, que en el mundo siempre va a pasar. Siempre van a haber errores. Pero por eso vino el Señor Jesús a dar su vida. Para que seamos justificados, para que cuando roguemos al Padre por el perdón, siempre encontremos perdón, pero tiene que ser con profunda sinceridad y reconocimiento y arrepentimiento. ¿Ok? Por eso es que antes decíamos que la ley es como un jarrón de cristal, ya que alguien puede decir, yo pude cumplir este mandamiento y también este otro, pero si falla en un solo punto, es como que haya fallado en todo. Vuelvo a repetir, podemos encontrarlo en Santiago 2, versículo 10. Por tanto, fallar en un punto es como que se quiebre todo el jarrón de cristal, se hizo pedazos. El deseo de Dios es hacernos participar de todo lo que Él tiene. Somos sus hijos. En el plan original está que seamos dotados de toda esa bendición. Él nos hizo a su imagen y semejanza. En el corazón de Dios nació por el amor, el poder compartirlo, y eso nos hizo a su creación para participarnos de toda su gloria. Entonces comenzaron a suceder algunas cositas. ¿Okay? En el libro de Isaías capítulo 42 versículo 21 nos dice: el Señor se complació por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. Aleluya. Note que dice aquí, note que dice que el Señor se complació en hacer la ley grande y gloriosa. Hay una versión que dice que se complació en magnificarla. Está en la versión Oso MN. Cuando en este pasaje se habla de la ley y de la Torá,
no solamente se está hablando de los 10 mandamientos, sino de 613 preceptos. Es todo el Tanaj, es todo el Antiguo Testamento, toda la ley. Entonces notemos lo que Dios dice. Por razones de mi justicia, yo hice la ley grande, la hice tremenda, la magnifiqué, dice el Señor. ¿Sabe cómo se debe entender esto? La ley es incumplible. La ley es incumplible, o sea que siempre va a haber una partecita en la que se falla, hermano. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No somos perfectos. Varón perfecto solo fue el Señor Jesucristo. Por eso Él nos entiende. Por eso dice, yo ya viví entre ustedes, yo ya viví ahí en el mundo. Por lo tanto, yo sé qué es lo que sienten ustedes al estar en el mundo. Sienten sufrimiento, sienten enfermedades, tienen problemas, tentaciones. El enemigo siempre los va a buscar. El enemigo siempre te busca, hermano. Siempre quiere meterse en tu mente, en tus pensamientos, en tu vista, por tus ojos. Pero ¿sabes qué? Tenemos al Rey de Reyes que está arriba, que por Él somos justificados, que por Él somos perdonados. Ahora encontramos perdón cuando nos arrepentimos de corazón. Si no fuera por Cristo Jesús, nosotros fuéramos condenados, hermano, en totalidad, todo ser humano. Pero gracias a Él, que por obediencia a Dios vino a dar su vida por ti, por mí, para que podamos ser salvos. Que no te preocupe la circunstancia que estés pasando. Mira, hay circunstancias tan grandes, tan complicadas, que a veces uno no lo entiende. Pero solo entrando en la presencia de Dios, solo doblando tu rodilla y pidiéndole al Señor sabiduría y el don de discernir la situación, podemos entender el plan de Dios. Pero si no, no lo vamos a entender nunca. ¿Ok? El hombre no la puede cumplir porque el uso que realmente tiene la ley es permitir ver lo santo que es Dios y los pecadores que somos nosotros. Por eso cuando Pablo habla en Romanos 3:23, dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mire qué tremendo esto, hermano. Dice en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Algo importante de recordar es que cuando se habla de gloria, sobre todo en el Antiguo Testamento, esa palabra viene del hebreo kabod. Gloria viene del hebreo kabod y significa riqueza, multiplicación, revelación. Escuche bien lo que significa gloria. La gloria de Dios en hebreo es kabod, pero en la palabra gloria se encierra un montón de bendiciones, se encierra un montón de cosas que tú puedes obtenerlas cuando tú te le rindes, cuando tú rindes tu vida a Cristo. Y en la palabra gloria dice que viene muchas cosas, mucha bendición. Una de ellas es riquezas. Riquezas. Hablo de riqueza, de muchos tipos de riqueza. Riqueza familiar, riqueza espiritual, riquezas económicas, financieras, riqueza de todo tipo, hermano. Riqueza, multiplicación, revelación, fuerza, peso espiritual, éxito empresariales. Y todo esto lo perdimos porque en Romanos 3:23 dice que quedamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Y esto debido a que la ley es incumplible para nosotros. Veamos lo que la Biblia dice en Romanos 5:19. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia, mire qué tremendo esto. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos pecaron. Los muchos fueron constituidos pecadores, pero ¿cuál fue la desobediencia de ese hombre? Fue cuando Dios le prohibió a Adán y a Eva comer de la manzana prohibida. Entonces, como él pecó,
comiendo la manzana, todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Porque dice la palabra en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y así como también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuál fue la obediencia de ese uno, de ese personaje? Fue la obediencia de nuestro Señor Jesucristo al venir al mundo en obediencia por el mandato de Dios Todopoderoso, su Padre, nuestro Dios, que era dar su vida por nosotros aquí en la cruz. Pero vamos a entrar un poco y a entender mejor este tema, porque parece confuso, pero vamos a explicarlo mucho mejor. Cuando dice por la desobediencia de un hombre, se está refiriendo a Adán. Y cuando dice por la obediencia de uno, se refiere a Cristo. Aquí nos damos cuenta de que empieza a haber una solución. Cuando Adán pecó, por causa de su desobediencia, quedamos destituidos de la gloria. ¿Ok? Quedamos destituidos, fuera de la gloria de Dios. O sea que ya no había riqueza, ya no había bendición, ya no había prosperidad empresarial, ya no había nada por causa del pecado. Ok. Nos convertimos en pecadores, incluso nos privaron del cielo. O sea que habíamos salido hasta del cielo, teníamos prohibido también. Pero había una esperanza, y esta era que Cristo iba a venir. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia de Dios, o sea, para agradarle, para llenar ese vacío que Dios sentía. ¿A través de qué? A través de la obediencia de Jesucristo, la cual nos hizo justos. Somos justificados. En pocas palabras, por la desobediencia de uno quedamos destituidos, y por la obediencia de otro fuimos justificados. Punto número 2. Monte de la Transfiguración. Aquí en este tema hay algo tan hermoso y algo escondido que muchas veces, muy pocas veces nos podemos dar cuenta, y muy pocas veces las hemos escuchado. Pero entendiendo mejor la palabra, entrando y pidiéndole al Señor que abra tus oídos, que abra nuestros ojos y oídos espirituales, podemos entender mejor la Escritura. El monte de la Transfiguración es el monte de la graduación de Jesús. Pero ¿por qué graduación, hermano? Okay, vamos a entenderlo y vamos a leerlo aquí y vamos a explicarlo. Monte de la Transfiguración simboliza y significa monte de la graduación de Jesús. Vaya, en término literal, para poder entenderlo mejor. Una graduación de Jesús. El Señor vino aquí a la tierra, tomó un cuerpo humano y fue tentado en todo. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él fue tentado, pero Él no fue pecador, no cometió ningún pecado. En Hebreos 4:15 lo podemos ver. Y hay un momento donde nuestro Señor llega al monte de la Transfiguración. Podemos encontrarlo en el libro de Mateo 17. Esta enseñanza es muy importante para que usted tenga conocimiento y entienda cómo es que Dios nos ve hijos, amados, herederos, santos, si el pecado todavía nos alcanza y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Por esto es que en su obediencia vino Jesús a la tierra, porque éramos pecadores. Fuimos destituidos en el momento que el hombre pecó. Fuimos destituidos de toda gloria, no teníamos solución. Por eso había una solución, y fue cuando el Señor dio su único hijo, a su hijo unigénito, a dar su vida por ti y por mí. Por eso es que en su obediencia vino Jesús a la tierra, y en su ministerio terrenal va a este monte donde llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, el monte de la Transfiguración. En ese monte se apareció Moisés y Elías. Usted conoce esta historia. Cuando Jesús va al monte de la Transfiguración, se le apareció Moisés y Elías. A uno y a otro lado Jesús. Pedro, Juan y Jacobo
están en aquel lugar y vienen a ser como invitados a una graduación. Recordemos que Pedro, Juan y Jacobo eran los apóstoles más cercanos de Jesús, ¿verdad? Entonces, en ese momento una nube de luz los inunda, una especie como de esfera, como una burbuja. Era una nube de luz que los cubrió. Y aparece Moisés y Elías. Mire qué tremendo, hermano. Hermoso. Moisés y Elías a los lados del Señor. Moisés representa a la ley y Elías a los profetas. Podemos ver entonces que la ley y los profetas, Moisés y Elías, estaban examinando a Jesús. Ok, es como que cuando usted va a hacerse una resonancia magnética. Usted lo acuestan, le quitan su ropita, le ponen un trajecito especial y a usted lo meten en la máquina y lo están examinando, hermano, para ver que no tenga nada en su cuerpo, para ver que en su cabeza esté todo en orden, para ver si en su cuerpo no haya ningún quiste, no haya ningún tipo de cáncer, cosas así. Entonces aquí Moisés y Elías, Moisés, la ley, Elías, los profetas, vinieron a examinar a Jesucristo a ver si le hallaban pecado alguno. ¿Ok? ¿Y qué es esto de la ley y los profetas? Es el Taná. Ahí están examinando al Señor acerca de los 613 preceptos de la ley para ver si había fallado, pero no le hallaron falla. Escuche bien, no le hallaron falla a nuestro Señor. Él fue aprobado en todo. O sea, pasó el examen. Desde que Él nació, pasó el examen. No hubo pecado alguno en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin pecado. Él fue aprobado en todo, pero sin pecado. Y lo podemos encontrar en Hebreos 4, versículo 15. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué la Biblia dice que la paga del pecado es muerte? Sabemos que la paga del pecado es la muerte, hermano. El que comete pecado y no se arrepiente y ama hacer el pecado, su final es la muerte y la condenación. En Romanos 6:23 nos dice esto: pero si alguien no pecó, entonces el tal se ganó el cielo. Por tanto, si nos preguntamos ¿qué fue lo que nos destituyó? ¿Qué fue lo que nos destituyó de la gloria de Dios? El pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Pero ¿cómo Jesús no pecó entonces? Él se ganó el cielo. Por eso es que después de ser examinado por la ley y los profetas en el monte de la transfiguración, dice que su vestidura se llenó de luz. Cuando fue examinado Jesús, su vestidura se llenó de luz, lo dice la escritura. Es como que le pusieron una toga de graduación, una vestimenta de graduado que él pasó sin error alguno en toda su vida. Se menciona de esta forma para efectos de enseñanza. El Señor se graduó delante de ellos por no haber fallado en ninguno de los 613 preceptos. Veamos algo importante. Romanos 3:21 dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. En el monte de la transfiguración está Jesús ante la terna examinadora que es la ley, Moisés, y los profetas, Elías. Y lo evalúan respecto de los 613 preceptos, a ver si había fallado en algo. Y encuentran que no falló ni en un solo punto. Él fue sin pecado, por eso se gradúa. Por eso la iluminación de su vestidura. Se gradúa, se ganó el cielo y se llenó de luz en aquel monte. La ley y los profetas fueron testigos de que el Señor lo cumplió todo a cabalidad. Hablamos de los 613 preceptos. Aprobó el examen y satisfizo la justicia de Dios. Esto significa que Jesús no tenía por qué morir. Ok, aquí hay un punto importante. Cuando Moisés y Elías
bajaron al monte para examinar a Jesús, prácticamente Jesús había cumplido los 613 preceptos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Y cuando él recibe la iluminación en su cuerpo, en sus vestiduras, es como que le pusieron una toga de graduación. Aquí el Señor podía regresar al cielo. Podía regresar al cielo porque él ya había cumplido los 613 preceptos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasa? Que el Señor fue mandado al mundo para morir en la cruz. O sea, él en ese momento podía regresar al cielo, porque no pasa nada en los cielos ni en la tierra sin que Dios lo permita. Y Dios permitió que Moisés y Elías bajaran, lo examinaran y Jesús regresara al cielo. Pero ¿qué pasa? Si Jesús regresaba, ninguno de nosotros fuéramos salvos. Entonces Jesús vino a cumplir la voluntad del Señor. Era como una prueba que Dios le puso a Jesucristo, a su Hijo. Si regresaba, estaba bien, porque había cumplido todo. Pero Dios estaba cumpliendo, Dios estaba probando la obediencia de su Hijo Jesucristo, que lo mandó a morir por ti y por mí. Entonces, veámoslo aquí bien y escuchemos con oídos, amados hermanos, circuncidados, porque tenemos que entender bien lo que pasó en el monte, en ese monte, cuando Moisés y Elías bajaron a Jesús, bajaron a examinar a Jesús. Ok, esto significa que Jesús no tenía por qué morir. ¿Por qué? ¿Por qué se van a preguntar? Porque dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. O sea que Jesús tenía que llenarse de pecado para poder morir en la cruz. Él no podía morir porque él había cumplido todo, no había pecado alguno en él. Pero la Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Y él tenía que morir lleno de pecado. Ahora, ¿cómo es esto? Pero él no pecó, dice. Por lo tanto, no debía morir. Sin embargo, después era necesario que el Señor fuese a otro monte. Punto número 3. El monte del Calvario o Gólgota. Simboliza monte de la sustitución. En el monte del Calvario se ven 3 cruces. Ustedes saben que cuando Jesús fue crucificado, habían 3 cruces. La de él y la de otros 2, que eran los 2 ladrones. En el monte del Calvario se ven 3 cruces. Una a la derecha de la cruz del Señor y la otra a la izquierda. Muy similar, muy parecido, escuchemos, muy similar a lo que se ve en el monte de la Transfiguración, donde está Moisés en un lado y Elías en otro lado. Uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero alguno podría decir, en el monte de la Transfiguración, cuando examinaron a Jesús, él aprobó y se graduó en el monte de la Transfiguración, por lo que no debía morir, porque él había probado en todo, no había pecado en él. Entonces, ¿por qué llegó a morir en el monte del Calvario? Ok, vamos a entender y explicar bien esto. Lo primero que debemos de saber es que el Señor se quitó aquella toga cuando Moisés y Elías lo revisaron, lo examinaron y su vestidura alumbró. Jesús podía regresar al cielo. Jesús podía regresar al cielo sin error alguno. Pero Jesús decidió obedecer a Jehová Dios, a nuestro Padre, que fue morir por nosotros, llevarse todo el pecado del mundo en sus lomos, en su espalda. Entonces dice la Escritura que enseguida dejó de alumbrar su vestidura. Fue cuando Jesús eligió quedarse en el mundo, porque él podía regresar al cielo, sin duda alguna. Tenemos que entender bien la palabra de Dios. No estamos inventando nada, amado hermano, todo está escrito. Solamente que tenemos que entenderla y pedir al Señor sabiduría y discernimiento para entenderla. Entonces él eligió quedarse. Entonces el resplandecimiento que él tenía en su ropa se quitó y volvió a ser normal. Eso fue porque Jesús eligió la obediencia
que era morir por nosotros en la cruz. ¿Ok? En el monte de la transfiguración, cuando examinaron a Jesús, Él aprobó y se graduó por lo que no debía morir. Entonces, ¿por qué llegó a morir en el monte del Calvario? Lo primero que debemos de saber es que el Señor se quitó aquella toga que recibió en su graduación, o sea, la iluminación. En el monte de la transfiguración se la quitó, no se la llevó, sino que la dejó. En segundo lugar, en lo que a nosotros respecta, ¿nosotros pecamos? Sí, esto quiere decir que nuestra paga por haber pecado era la muerte. Pero el Señor nos sustituyó. Mire qué hermoso, aleluya. Qué hermoso, Señor Jesucristo, bendito. Él se puso en nuestro lugar. La paga del pecado es muerte. Para morir, Jesucristo tuvo que echarse todos los pecados de nosotros encima de Él para poder morir, porque no podía morir siendo santo. Entonces Él eligió echar todos los pecados encima de Él para poder cumplir con la obediencia. Ok. Pero el Señor nos sustituyó, el que no tenía que morir, aquel que estaba libre para irse al cielo. Tomó nuestro lugar. Él fue crucificado, pero no por los pecados de Él, porque Él no tenía pecado, sino por los pecados nuestros. Por eso es que en el monte del Calvario es el monte de la sustitución, que Jesús tomó nuestro lugar, un lugar que era de muerte, un lugar que era condenación, pero como el Hijo de Dios vino a dar su vida por nosotros para perdón de todos los pecados y para vida eterna, Él nos sustituyó en el monte del Calvario. Él fue crucificado, pero no por los pecados de Él, sino por los pecados nuestros. Por eso es que en el monte del Calvario es el monte de la sustitución. Entonces aquí se responde la pregunta, ¿por qué murió? Porque se quitó la toga y llevó nuestros pecados. Por eso dice en Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Isaías capítulo 53 es un pasaje que los judíos lo tienen prohibido. Recordemos que los judíos siguen esperando al Mesías, pero no más se niegan o se hacen los de los oídos sordos que Jesús la próxima vez que venga va a ser a levantar a su iglesia. Ok, ¿por qué? Porque habla del Mesías judío que vino a sustituirnos. En Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, dice la Escritura, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz, cuyo sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Aleluya. Aquí claramente dice que el castigo que venía para nosotros cayó sobre Él. Es decir, Él no fue herido por sus propios pecados, porque Él no cometió pecado alguno, porque Él no pecó, sino que fue herido, pero por nuestras transgresiones, pecados e iniquidades. El castigo para poder satisfacer la justicia de Dios, aquel castigo que era la muerte, puesto que la paga del pecado es muerte, cayó sobre Él, sobre Jesús. Viendo esto podemos entender mejor la palabra del Calvario, que cuando Jesús dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a entender bien esto. Y nos dice que en hebreo es Eloi, Eloi, dice, Lama Sabactani, que significa Padre, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús en la cruz. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué dijo Jesús, Padre, por qué me has dejado? Si Jesús es el Hijo de Dios y vino para obedecer al Señor. ¿Ok?
Profetizado en Salmo 22:1 está, y cumplido en Marcos 15:34. Por eso dice también en Isaías 54:7, por un momento te abandoné, le dijo el Señor a Jesús. Isaías 54:7, por un momento te abandoné. Es que recordemos que el Padre estaba con el Hijo, pero como Él llevó nuestros pecados, eso lo separó del Padre, lo separó de Dios. Jesús dejó de sentir la comunión con su Padre en ese momento. Él, por llevar nuestros pecados, sintió lo que es estar en pecado. Sintió lo que es estar muerto espiritualmente, entendiendo que la muerte espiritual es la separación de nosotros para con Dios. Por eso dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué no te siento? Esto sucedió porque estaba sustituyéndonos a nosotros. Por eso no sentía al Padre. Por eso esta escritura, esta palabra nos da a reconocer y entender que el Señor se había apartado de Jesús, pero por un momento. Porque en Isaías 54:7 dice, por un momento te abandoné. Pero por compasión, pero por gran compasión de amor, vuelvo a reunirme contigo. Isaías 54:7. Vemos aquí que el Señor se separó de Jesús, lo dejó solo. ¿Pero por qué? Porque Jesús, recordemos que Él vino en obediencia. Él vino a salvarnos de la condenación. Pero en el monte de la transfiguración, el Señor Jesús ya estaba listo para subir al cielo, porque Él se graduó cumpliendo los 613 preceptos del Antiguo Testamento, de la ley. Entonces él podía regresar al cielo sin pecado alguno, pero Él decidió quedarse. Él decidió quedarse, se quitó la toga de iluminación, de graduación, y quiso mejor morir por ti y por mí, para salvar nuestras vidas, para salvar nuestras almas y librarnos de todo pecado. He ahí entonces que el Padre, cuando Jesús estaba en la cruz, ya con todo el peso de pecado de todo el mundo, el Señor se molestó. Dios se molestó con Jesús y lo dejó y lo abandonó un momento nomás. Pero era tanto el amor que Dios sentía por Jesucristo que lo volvió a abrazar y lo volvió a acoger. Por eso Jesús le dijo al Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no te siento? Pero fue por eso. Porque Jesús llevó todos los pecados inmundos de nuestra vida encima de Él. Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a tu familia, por amor a tus parientes, por amor a tus hijos, por amor a mí, por amor a todo el mundo. Esto es tan hermoso, hermano. Entender la escritura es tan hermoso, hermano, que solo empiezas a comprenderla mejor cuando te esfuerzas en caminar en sus estatutos. Tú fallas, yo fallo, somos personas que vivimos, somos de carne y hueso, cometemos errores, pero ya somos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Ya encontramos perdón cuando hay un reconocimiento de corazón. El reconocer tus errores te hace libre. El reconocer tu error, no importa si eres drogadicto, si eres alcohólico, no importa si has sido homicida, no importa si has sido violador, no importa si has sido asesino. ¿Quién fue Pablo? Pablo fue asesino de cristianos, pero Dios lo reconoció, y para poder predicar su palabra, Dios lo reconoció para predicar su evangelio, para predicar las buenas nuevas. Y mire el apóstol Pablo, gran personaje, bendecido y ungido. No importa el pecado que tú hayas cometido, siempre hay perdón. Siempre hay un perdón, pero si hay reconocimiento. Pero si hay un reconocimiento que fallaste, pero tiene que ser de corazón, hermano. Vemos aquí que entonces Dios se separó del Señor Jesús por un momento, porque Él decidió quedarse en el mundo, cumplir a lo que Él había venido y llevarse todo pecado. Dios se molestó, porque Él podía regresar al cielo en el monte de la transfiguración, pero Jesús decidió quedarse y cumplir su mandato, cumplir para poder ser salvos tú y yo,
Él decidió sacrificarse, sustituirnos en la cruz, para que nosotros ya no tengamos que morir y ser condenados por siempre. Él nos sustituyó para que encontremos el perdón diariamente. Ok. Esto sucedió porque estaba sustituyéndonos a nosotros. Por eso no sentía al Padre. Para que pudiera restablecerse la paz con Dios, se debía cumplir el decreto que dice: la paga del pecado es muerte. O sea que Jesús tenía que morir. ¿Por qué razón? Porque Él se echó todos los pecados del mundo, tuyos y míos, encima de Él. Entonces tenía que cumplir con la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Él no podía morir porque Él no había cometido pecado. Por eso Él tomó nuestro lugar y se echó todo pecado. Ahora tenía que cumplir con el decreto de la Escritura. La paga del pecado es muerte, no por los pecados de Él, sino por nuestros pecados. Él murió y fue crucificado. Y ahí somos salvos por la gracia de Dios. Aleluya. Romanos 5:18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia de parte de Jesús nuestro Señor, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Hermanos, debemos entender que la justicia de Dios es muy alta. La justicia de Dios, es decir, lo justo es: alguien pecó, entonces que muera. Por eso es que tuvo que sustituirnos Cristo. Y ahí es donde vemos que el Señor comienza a justificarnos. ¿Por qué? Porque lo que teníamos que pagarle a Dios, nuestra deuda con Dios, la pagó Jesucristo. Qué obra tan perfecta la de nuestro Señor Jesús. Entonces, si alguno dice: este se salvó, aquel se perdió, uno hizo esto y aquello, entonces se perdió, no es que lo que uno hizo o dejó de hacer es por la obra perfecta de Cristo. Él ya nos sustituyó. Todo el que nació de nuevo, el que ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, ya tiene esta justificación dentro suyo. Es importante que usted lea todo el capítulo 53 de Isaías. Yo le invito, amado hermano, a que lo lea. Ahí está profetizado el sacrificio de Cristo. En Jeremías 23:6, en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Jesús es nuestra justicia, pero leamos a continuación. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia, escuchemos bien, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En pocas palabras, Dios nos pide que no haya hipocresía en nosotros. ¿Quién eran los escribas y fariseos? Eran personas que sabían la Escritura, predicaban hermoso, pero su corazón estaba entenebrecido. En su corazón no había rectitud. A ellos les gustaba que las personas cumplieran esto con diezmos, ofrendas, dinero y toda clase de cosas, pero ellos, su corazón no cumplía con lo escrito por la Escritura que Dios nos dio. Ellos cometían pecado tras pecado, no cumplían las Escrituras, pero sí querían que los demás las cumplieran. O sea, para beneficiarse ellos mismos. Solo ellos y no a los demás. Por eso hay muchas iglesias hoy en día, amados hermanos, y no me da miedo decir esto, ni tampoco me da pena, porque es la realidad que estamos viviendo y escrito está. Lobos vestidos de oveja y falsos profetas. Hay muchas iglesias que les interesa llenar las iglesias por las ofrendas, que dicen: tú tienes que dar 200, tú tienes que dar 300, tú tienes que dar 100, y si no los das, fallas en la Escritura, estás fallando en el diezmo, hermano mío. Es bíblico, tenemos que dar el diezmo, porque Dios lo pide.
Pero no es que alguien va a venir y te va a obligar a darlo. Y te va a obligar a dar tanto porcentaje, que si no lo das, vas a ser condenado, ya sos culpable. No, mi hermano, eso no es así. Usted da lo que en su corazón sienta darlo, y délo con todo su corazón. Lo que usted sienta dar al Señor, délo con todo su corazón. No es obligatorio. Esto no es obligatorio. Pero sí tienes que saber que el diezmo y las ofrendas son llaves de bendición extras. Pero hoy en día hay pastores, pastoras que se llenan la boca en los púlpitos en exigirle a las ovejas tanto porcentaje de dinero, y esto no es así. Esto no es así. La obra de Dios tiene que hacerse, pero tiene que hacerse con cabalidad y con justicia. No tiene que hacerse con exigencias. Muchos pastores lo hacen para beneficiarse ellos mismos. ¿Por qué razón? Porque hoy en día hay pastores que ponen iglesias por negocio. Por negocio, no por amor al prójimo y no para llenar el reino de los cielos de alma, sino que para llenar las iglesias por el dinero que genera. Tengamos mucho cuidado en eso. Si he de tener una congregación y un ministerio, es primero ser llamado por el Espíritu Santo y habilitado por el Espíritu Santo. De lo contrario, no nos atrevamos a hacer cosas tan desagradables y que Dios no lo va a ver con buenos ojos. Entonces, ¿cómo superamos a los escribas y fariseos? Es una pregunta. Ellos, escuchemos bien, ¿cómo podemos superar a los escribas y fariseos? Porque en Mateo 5:20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no podemos entrar al reino de los cielos. Y hay una pregunta: ¿cómo superamos a los escribas y fariseos? ¿Ok? ¿Cómo eran los escribas y los fariseos? Dice que ellos ayunaban 2 veces por semana. Mire que ellos ayunaban, hermano, bastante tiempo, bastantes días. El ayuno no es malo, pero hay muchos que lo hacen hipócritamente. Ellos ayunaban 2 veces por semana. Hacían 104 ayunos por año. Cada año ayunaban 104 días. 28% del año pasaban en ayuno. Los fariseos. ¿A qué hora superamos eso? Y si a esto le añadimos lo que dijo Jesús: oyeron decir, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea que los fariseos cometían todos estos errores. Codiciaban mujeres, adulteraban también y predicaban la palabra en el altar. Cuidémonos de todas esas abominaciones. Lo podemos encontrar en el libro de Mateo 27-28. Y también dijo: habéis oído, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que llame tonto a su hermano será reo del infierno. Podemos encontrarlo en Mateo 5, 21, 22. Note que la ley es inalcanzable. ¿Cómo íbamos nosotros a superar esa justicia? Es imposible. Y si es imposible, entonces no podíamos entrar en el reino de los cielos. Seguíamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso el Señor murió por nosotros. Él es nuestra justicia, nuestra justificación. Por Cristo ahora sí podemos entrar al reino de los cielos, porque Él nos sustituyó en el monte del Calvario, dejando y negándose a subir al cielo en el monte Sinaí, en el monte de la transfiguración. Él decidió quedarse y dar su vida por nosotros. Esta palabra es una palabra, hermano, de mucha reflexión. Hoy en día no queremos entender que la venida del Señor está más cerca.
Muchos siguen en fiestas, muchos siguen en parrandas, muchos toman la palabra de Dios como juego, como negocio, entrada de dinero, mas no saben que de todo eso van a rendir cuentas al Señor. Arrepiéntete ahora que tienes tiempo, porque va a haber un tiempo en que la palabra va a faltar. La palabra no la vas a encontrar, no va a haber quien te la predique. Ahora que tenemos tiempo de escuchar la palabra, de reconocer nuestros errores, arrepentirnos y participar de ese gran acontecimiento que es el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia de Cristo, de su esposa, de la novia. Por favor, amado hermano, arrepintámonos. Yo no soy perfecto, soy un pecador como tú y como muchos del mundo, pero yo me esfuerzo y le agradezco al Señor que ha tocado mi corazón para también regar su buena palabra. No hace falta que en tu mano esté un micrófono para predicar. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta que Dios me permita. La ciencia, muchos la usan para cosas malas, pero la ciencia es un don de Dios y lo dice la Escritura, no lo digo yo, hermano. La ciencia es un don de Dios, pero lastimosamente hay personas que lo usan para cosas malas. Pero mira, hoy estoy aquí delante de ti, soy de Honduras, soy de, gracias a Dios, Puerto Lempira, La Mosquitia, y de tan larga distancia, de todos los países del mundo, estoy aquí gracias a Dios, a su habilitación y al don de la ciencia que Él dio. Estoy aquí por medio del YouTube, por medio del internet, predicando esta hermosa palabra. Gracias por escucharme. Arrepintámonos ahora que tenemos tiempo. Dejemos de ser egoístas, dejemos de ser falsos profetas, dejemos de envidiar, dejemos de ser celosos, tener celo de tu hermano que predica hermosos celos ministeriales. Dejemos de ser ávaros y empecemos a caminar rectamente como Dios quiere, la cual dice la Escritura, sin santidad nadie puede ver el rostro de Dios. Que Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu matrimonio, tu hogar. Dios bendiga tus manos y la obra de tus manos, hoy y para siempre. Bendiciones.